Bien, siguiendo un poco la línea, lo que hablamos delante eran indicaciones, la más frecuente que era el pinzamiento femoroacetabular, indicaciones selectivas pero muy buenas como es la patología sinovial, y ahora vamos a irnos hacia el límite, en la cual he tratado de focalizar en dos áreas, que en los cuales uno clásicamente diría, no, la artroscopía no está indicada. Uno es todo lo que es lo relacionado con el trauma. No, ahí no está indicada, pero ustedes van a ver que hay algunas indicaciones límites en las cuales sí es de uso, y tratar de enfocar un poco el tema de artroscopía en artrosis, y probablemente es el mensaje también que ustedes deben llevarse hoy día, que la artroscopía de cadera no está indicada para tratar una artrosis, pero creo que sí podemos acercarnos un poco al límite en algunas situaciones, y de eso quiero hablar. Vamos a incorporar también algunas cosas sobre el ligamento redondo que Luis Pérez ya algo mencionó. Artroscopía de cadera en trauma articular. A los que nos dedicamos a la artroscopía se le dice no se puede hacer por un alto riesgo de complicaciones, por extravasación de sangre, digamos, de líquidos hacia el abdomen. Hay casos complejos de complicaciones descritas, por lo tanto hay que tener una gran distancia. Pero creo que eso no es tan extremo. ¿Qué cosa puede pasar en un trauma? Las lesiones del labrum, muy frecuentes asociadas a luxaciones aisladas de cadera. Hoy día, si una persona joven se luxa la cadera y queda con un dolor persistente, una de las opciones es que tenga una lesión traumática del labrum, que sí sabemos, y ya lo conversamos delante, se puede arreglar. Las lesiones condrales traumáticas son más bien excepcionales. Este fue un futbolista profesional que me tocó manejar con una lesión traumática de la cabeza del fémur, un gran desprendimiento condral después de un traumatismo agudo, en lo cual hicimos un tratamiento clásico con resección, estabilización de lesiones con microfracturas en esos tiempos, y el paciente volvió a jugar alto rendimiento en poco tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es la lesión del ligamento redondo, cuerpos libres, y en qué medida puede jugar un rol la artroscopía de cadera como apoyo en el paciente con fracturas de acetábulo. Ya se tocó un tema complejo en cuanto a su discusión, la ruptura del ligamento redondo. ¿Realmente es significativo? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿O es más bien un hallazgo durante la cirugía? ¿Qué cosas sabemos? Sabemos, por un lado, que está descrito una mayor frecuencia de lesiones de ligamento redondo en pacientes con displasia o displasia límite. Hay un estudio que demostró que la lesión parcial del ligamento redondo se produce más en pacientes con un ángulo de cobertura bajo, por lo tanto, puede estar jugando un rol en la displasia. La pregunta es cuál es el rol real del ligamento redondo en la estabilidad. Sabemos que el Gans en todos sus estudios, en todos sus trabajos, al luxar la cadera, como lo presentó Oliver en su técnica, él cortaba el ligamento redondo y nunca le dio una importancia. Por lo tanto, no sabemos todavía cuál es la estabilidad real, y cada vez están apareciendo nuevos estudios sobre las distintas bandas, estudios provenientes especialmente de Inglaterra, en la cual tratan de demostrar cada vez más de que sí es importante la estabilidad, y de que plantean la opción de la reconstrucción, en la cual, como se dijo recién, sí es posible, pero hay que cuestionarse si realmente es necesario o no, y probablemente es una de las indicaciones muy al límite hoy día, en la cual ojalá los límites se definan pronto. La vez que me ha tocado diagnosticarlo claramente, incluso en el preoperatorio, fue esta paciente, que era una colega, una paciente dermatóloga, que se resbaló en la ducha y tuvo claramente un mecanismo traumático, se resbaló y tuvo un mecanismo de hiperextensión y rotación externa forzada, que sabemos que es donde se tensiona el ligamento redondo. Y comenzó con dolor, etcétera, y mostraba una zona edematosa en esa zona, y ustedes ven aquí como tiene un desgarro parcial en la zona donde se inserta en la cabeza el fémur, y ustedes ven aquí como sí hay un desgarro traumático en la base, en la zona de la cabeza del fémur. Y en lo que son en los videos, ustedes ven aquí, sí, al girar la cabeza para afuera, el ligamento está prácticamente roto entero, quedan solamente un resto de estructuras fibrilares. Ahí ustedes ven la correspondiente lesión en la cabeza del fémur, y esto es algo que hemos aprendido a identificar. Ustedes ven aquí, bueno, la lesión del labrum que tenía la paciente, traumática, el desgarro en la cabeza del fémur, traumático, y esto que nosotros hemos denominado los platillos voladores, son pequeños fragmentos condrales que están libres en el espacio articular, muy distinto a lo que es la condromatosis sinovial. Un par de veces después hemos repetido, al entrar a la articulación, al comenzar la artroscopía, hemos visto estos platillos voladores, estos fragmentos como planos de cartílago, o decimos, tendrá una lesión del ligamento redondo, vamos a verla y sí encontramos que el ligamento redondo está parcialmente desgarrado. Por lo tanto, eso sí podemos buscarlo como uno de los signos indirectos de una lesión del ligamento redondo. ¿Qué hicimos en ese caso? No hicimos ninguna reconstrucción, hicimos el debridamiento, como ustedes lo ven en esa zona, hicimos la reparación del labrum y la paciente afortunadamente ha evolucionado bien. Por lo tanto,
Creo que cuando son lesiones netamente traumáticas y sintomáticas, la opción es tratarlo, en este caso con el debridamiento del ligamento redondo, la necesidad de reconstruir o no, vamos a ver el futuro qué estudio avala que realmente sea necesario. ¿Qué pasa con el trauma articular de verdad, con las fracturas? Puede ser que diagnostiquemos lesiones intraarticulares en forma tardía, porque es un paciente politraumatizado, estamos preocupados de que sobreviva y después el estudio de imágenes demuestra que tiene una lesión del labrum o que tiene fragmentos intraarticulares o que tiene lesiones condrales. Podemos tener deformidades postraumáticas y ustedes ven aquí una fractura de cuello fémur que sí se operó bastante bien, pero que quedó con una deformidad y por la charla que ustedes ya escucharon, sabemos que hoy día sí podemos corregir esa deformidad para prevenir un daño a futuro. El mensaje más allá de eso es saber que hoy día ojalá podamos hacer la deformidad lo más anatómico posible. Finalmente podemos encontrarnos en pacientes traumatizados que tienen deformidades preexistentes tipo CAM, que no es infrecuente, especialmente pacientes con luxaciones de cadera en las cuales frecuentemente se asocia a esa deformidad. El plantear la artroscopía en el trauma agudo o en el periodo agudo tiene riesgos. Sabemos que trabajamos con fluidos, sabemos que en la fractura acetábulo está abierto el espacio retroperitoneal, por lo tanto tenemos riesgos de que haya una gran extravasación de fluidos a través de los rasgos de fractura hacia la pelvis y el abdomen. Muchos años atrás ya se escribió un caso de un paciente que se hizo una artroscopía precoz para tratar de sacar un fragmento. Ese paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, el cual afortunadamente se recuperó, pero eso quedó marcando el peligro hacia el futuro, el peligro, digamos, para todos los que nos dedicamos a la artroscopía. Está además el riesgo de las embolías a través del hueso esponjoso y expuesto. Por lo tanto, como concepto general, evitar o ojalá no hacer una artroscopía en esos casos, pero hay situaciones, como lo vamos a ver, en que sí puede ser de utilidad y si es que llegamos a tener que hacerlo, hay que cambiar un poco la técnica quirúrgica, hay que usar tiempos quirúrgicos lo más cortos posible justamente para disminuir el riesgo de la extravasación, usando las presiones de infusión lo más bajo posible para que no hagan esos problemas. Hay que trabajar en forma conjunta con el anestesista que constantemente esté evaluando el abdomen, eventualmente con un ultrasonido intraoperatorio para detectar precozmente casos de extravasación para evitar las complicaciones como están descritas. Y usando estas técnicas, yo creo que sí, en forma excepcional se puede plantear. Aquí un caso que nos tocó, ustedes ven un gran politraumatizado, se recuperó, sobrevivió, pero el estudio después, a las 2-3 semanas, demostró estos fragmentos intraarticulares, demostró esta gran lesión en la cabeza del fémur, tipo Hill-Sachs, ¿no es cierto?, una fractura por hundimiento. Y bueno, se planteó el tratamiento artroscópico, habían pasado las 3 semanas, por lo tanto ya no teníamos tanto problema. Y aquí ustedes ven cómo esta cabeza un poco hundida, una pequeña lesión del labrum, y estos fragmentos intraarticulares impactados en la parte posterior, los cuales se pudieron extraer y no tuvimos mayores problemas. Indicaciones de seguro al límite, pero mucho más al límite esta indicación. Paciente joven, 25 años, accidente de tránsito, fractura acetábulo, ¿no es cierto? Ustedes ven gran compromiso de la parte del pilar anterior, por lo tanto indicación de un abordaje en teoría anterior para solucionar este problema, pero el escáner muestra el compromiso en la parte anterior, pero muestra este fragmento ubicado en la parte posterior. Hacerle un segundo abordaje fue catalogado como complejo, yo no estuve involucrado en esta cirugía. Aquí tenemos todas las reconstrucciones, ¿no es cierto?, en que vemos el gran problema en la parte anterior, por lo tanto se resolvió en forma perfecta por un colega que trabaja en el hospital y ustedes ven aquí la reconstrucción, pero ¿qué pasó en el postoperatorio? Se veía la reconstrucción dentro, todo bastante anatómica, pero ahí está el fragmento, y un fragmento en un paciente de 23 años con cierto grado de subluxación. Obviamente que no era lo ideal, lo discutimos, dijimos hagámoslo con la premisa de las condiciones que ya le dije, nos catalogamos nosotros como medianamente experimentados, usando presiones bajas, tracción lo menos posible, y ahí ustedes lo ven en el postoperatorio precoz, y con un tiempo de tracción que no sobrepasó los 30 minutos, expusimos la zona, ustedes ven ahí la zona de la reducción, no quedó tan mal, ahí ven el fragmento en la parte posterior, se pudo sacar el fragmento y con eso se solucionó el problema, como digo, en el postoperatorio precoz, de segura, una indicación muy al límite, quizás un poco más allá del límite, no recomendable si uno no cuenta con la experiencia, pero si uno lo hace de la forma como lo mencioné, obtiene buenos resultados funcionales. Aquí otro caso que nos tocó manejar en trauma, un paciente también joven, accidente en bicicleta, cayó con el contrario con una rotación interna forzada, y ustedes ven aquí en la resonancia una lesión en la cabeza del fémur. Ustedes ven ahí como que hubiera un fragmento libre, mucho dolor que hacer, operarlo, no operarlo. Finalmente optamos por operarlo para saber realmente qué es lo que estaba pasando y nos encontramos que aquí con una gran
lesión, una zona de ebriedad en ese sector. El fragmento era muy pequeño, estaba parcialmente molido, por lo tanto se sacó y se hizo el tratamiento clásico con las microfracturas, la descarga, y el paciente afortunadamente evolucionó en forma satisfactoria. Sabemos de que si hay fragmentos mayores, sí es la opción hacer una osteosíntesis en forma artroscópica. El primero que lo publicó fue Jan Matsuda, ¿no es cierto?, el año 2009, en que él hizo una fijación artroscópica de una paciente que tenía una fractura tipo Pipkin. Ustedes ven ahí el fragmento en su publicación, y él lo debridó, lo pudo reducir en forma bastante anatómica e hizo la osteosíntesis con estos 2 tornillos de Herbert, y hasta hoy día, según me lo comentó hace poco tiempo, con un resultado muy satisfactorio. Por lo tanto, se están abriendo opciones de seguro indicaciones al límite, de seguro indicaciones en las cuales todavía hay que encontrar las líneas claras y que de seguro requieren algo de experiencia. Pero vamos a este otro camino, el camino peligroso, tortuoso, no sabemos dónde está el límite, no sabemos qué hay detrás del camino, y que es todo lo relacionado con la artrosis de cadera. El mensaje es el mismo, no es tratamiento artroscópico de la artrosis, no está indicada. Pero ¿cuál es la realidad hoy día? Están las situaciones límite, o podemos decir cuánta artrosis podemos tolerar para hacer una artroscopía, y en ese sentido tenemos que tratar de tomar la buena decisión, y para eso nos podemos ayudar con una buena evaluación preoperatoria, y creo que hoy día tenemos elementos por lo menos para ayudarnos a tomar esta decisión. Muchas veces encontramos hallazgos intraoperatorios de lesiones reparables, ojalá lo menos posible irreparables. Quiero hablar un poco de qué podemos hacer cuando nos encontramos con estos grandes daños, cuál es el rol de la etiología y cuáles son las proyecciones al futuro. Importante para la mayoría de los que estamos acá o están acá, es decir, ojalá antes de la cirugía poder decidir si tú eres un candidato para la artroscopía o no, tú ya estás un poco pasado. Y ahí es donde nosotros tenemos que definir el límite, y no lo sabemos exactamente. El paciente ideal es el paciente que tiene síntomas iniciales hace muy poco tiempo, síntomas propios de una rotura del labrum: doctor, me duele al girar, doctor, me duele al sentarme, doctor, me duele al moverme, y que en el estudio de imágenes nos demuestra un gran daño condral. Al otro extremo está este otro paciente que probablemente ya tiene muchos años síntomas, tiene un dolor más bien de tipo mecánico: me duele al caminar, doctor, me duele al cargar, me duele la región glútea, me duele el reposo en la noche. Ese paciente probablemente está más allá del límite probable de un avanzado daño condral. Pero ¿dónde poner esto? Esa es la tarea de nosotros, y muchas veces no es fácil, y la idea mía es transmitirle algunas herramientas que yo uso a diario, basado en lo que es la historia del dolor, el examen físico, la radiología, la resonancia y algunos factores más bien de tipo subjetivo. La historia del dolor, Jesús ya habló muy bien. La lesión del labrum es una lesión propia en esta zona, en la región inguinal, es donde lejos es más frecuente el dolor. Y yo prefiero operar a ese paciente que me dice: sí, me duele la ingle, me duele al girar, me duele al sentar. Ese paciente lo voy a inclinar la balanza hacia la artroscopía, y no le voy a hacer la artroscopía, ojalá, al paciente que tiene un dolor de reposo, dolor a la carga o un dolor difuso en la región glútea. En el examen físico es distinto si el paciente solamente tiene las limitaciones propias del pinzamiento, con las restricciones de la flexión, aducción y rotación interna, o de la flexión, abducción, rotación externa, con los signos clásicos que conocemos. A ese otro paciente que ya tiene una limitación multidireccional de la movilidad, que ya flecta mal, que flecta no más de 100, 110 grados, que ya cojea un poco, ese paciente de seguro está más allá del límite. En la radiología clásicamente se han descrito los casos en los cuales tenemos que frenarnos. Yo prefiero operar al paciente que tiene la deformidad del pinzamiento, pero que no tenga un estrechamiento y que no tenga osteofitos. Y no vamos a operar al paciente que ya tiene un espacio articular menor de 2 milímetros, el cual tiene osteofitos en la parte de la fosa acetabular, en la parte inferior. Ese paciente de seguro está más allá del límite. Si a ese le pedimos la resonancia magnética y vemos que solamente hay una lesión del labrum o una pequeña delaminación en la unión condrolabral, probablemente sí es un paciente que se puede beneficiar. Pero cuando tenemos quistes subcondrales o edema subcondral en la resonancia magnética, esos son signos de un daño condral avanzado, esos son signos de una artrosis ya más avanzada, y es un paciente al cual probablemente no nos vamos a acercar. Probablemente esto en el futuro hay que poder precisarlo más, y todos sabemos que hay muchas otras opciones de estudios hoy día cada vez más refinados, que ojalá en el futuro nos puedan decir cuál es el estado real del cartílago y que realmente nos ayude a tomar la decisión acertada. Como le dije, basado en examen físico, anamnesis y estudio de imágenes, hoy día podemos acercarnos a tratar de encontrar
el límite exacto o por lo menos lo más preciso posible, pero vienen muchos factores subjetivos. Obviamente que la edad juega un rol. Si tenemos un paciente joven, probablemente ese paciente va a querer o vamos a ir un poco más allá del límite tratando de salvarle la cadera. Pero si ese paciente ya tiene más de 50 años, probablemente no vamos a indicar tanto la artroscopía y se nos va a inclinar la balanza más hacia la prótesis. Ojo con la expectativa de los pacientes. Cuando uno le ha explicado todos los problemas, que tienes un daño grande articular, etcétera, y el paciente te pregunta, bueno, ¿cuándo puedo jugar fútbol? El paciente no ha entendido nada y esas son expectativas que nosotros debemos manejarle, debemos confrontarlas con la realidad, debemos tratar de identificar cuántas limitaciones puede tolerar este paciente y nosotros no generarle falsas expectativas, porque en la medida en que le generamos falsas expectativas, nosotros le vamos a estar haciendo un daño. Por otro lado, si un paciente con alta expectativa deportiva, probablemente también tenemos que llamarlo a terreno y decirle que independiente de la decisión que tomemos, no lo vamos a poder ayudar. Por lo tanto, nosotros como cirujanos no debemos generarle falsas expectativas, decirle no te preocupes, yo te hago la artroscopía y se te va a pasar. Si tenemos estos signos de mal pronóstico, no le vamos a poder ayudar en forma efectiva. Por lo tanto, creo que sí tenemos algunos elementos que nos van a ayudar a tomar la decisión en el preoperatorio para ojalá seleccionar al paciente que no debemos hacerle la artroscopía o sí poder operar al paciente que está cerca del límite con las características que les dije. Si llegamos a operar a uno de estos pacientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Y obviamente que va a depender un poco del daño condral. Partimos, ¿no es cierto?, especialmente en el pinzamiento, lo ideal el que no tenga una lesión importante o solamente una lesión en la unión condrolabral, pero sabemos que va avanzando la lesión hacia la zona de carga, después comienza la zona del cartílago de la cabeza del fémur a dañarse, finalmente la formación de los osteofitos y la artrosis de cadera en forma difusa. Y aquí lo tenemos en videos, ¿no es cierto?, ahí arriba, en forma inicial la unión el cartílago, después ya la lesión en la unión condrolabral y estos flap, ¿no es cierto?, que en el fondo demuestran un daño relativamente inicial en la unión condrolabral y que sí son tratables mediante la artroscopía. Pero si ya tenemos estos daños difusos en la zona de carga o comenzamos con estos daños en la cabeza del fémur o con estos osteofitos en el trasfondo acetabular, probablemente estos casos de aquí abajo están más allá del límite y no tienen la indicación de una artroscopía de cadera. Perdón, aquí nuevamente, ojalá podamos operar a los pacientes que no tengan lesiones macroscópicas o limitadas a la unión condrolabral, pero si ya tenemos una lesión avanzada en la zona de carga o una artrosis de cadera avanzada, de seguro ya llegamos tarde. ¿Qué podemos hacer si ya tenemos estos casos? No es mucho. Sabemos que podemos hacer condroplastías abrasivas, podemos reparar el labrum, podemos reparar el cartílago, podemos hacer microfracturas. Hoy día sí estamos en condiciones de resecar algunos osteofitos en la zona medial, en la zona del trasfondo acetabular, pero insisto, lo que no podemos reparar es el cartílago en la zona de carga y eso es lo que nosotros debemos advertirle a los pacientes. Veamos dos ejemplos. Este joven estudiante de medicina, 23 años, jugador de rugby. ¿Qué hacemos? Tenemos esta radiografía, tenemos algunos signos de mal pronóstico, pero 23 años, obviamente que es muy joven, tratamos de hacer alguna cosa y este paciente, bueno, lo revisamos y miren el hallazgo horroroso que nos encontramos, pese a que tenía una resonancia, que tenía alguna insinuación de un daño, nos encontramos aquí con un labrum dentro todo todavía estable, pero sí vemos una extensa lesión en la zona de carga con una gran delaminación. Aquí a los 23 años, muy joven, muy deportista, nos encontramos con una situación que de seguro fue más allá del límite. ¿Qué es lo que podemos hacer? Resecar los cartílagos, las zonas inestables, podemos sacar esos fragmentos con estas curetas, tratamos de acrudentar un poco el lecho. Importante tratar de dejar límites lo más estables posibles para que ojalá esto no siga progresando, nos va a quedar un defecto óseo en esa zona y sabemos que ahí cada uno podrá hacer lo que es su línea de trabajo, ponerle células madres, ponerle estos injertos de cartílago, hacer microfracturas. La verdad que nosotros le ponemos microfracturas, en este caso al final le agregamos factores de crecimiento por tratar de salvar esta cadera a los 23 años, como digo, un paciente que de seguro ya llegamos tarde, pero al ser una lesión tan focal y tan joven edad, yo espero que ojalá algo hayamos podido ayudar. Aquí estamos ya en la parte final de las microfracturas. Y obviamente la parte clave en este caso, ustedes ven cómo tiene una tremenda deformidad CAM, que fue la que ocasionó todo este problema, y este estudiante de medicina le hicimos su corrección, después de una clase dijo, doctor, yo soy medio tieso, el RAC me duele, bueno, y ahí empezó a desarrollarse todo el tema y le hemos corregido la situación, probablemente una situación en la cual llegamos quizás al límite, espero que no hayamos llegado muy tarde. Aquí otro caso.
Aquí sí llegamos tarde, 32 años, montañismo, ciclismo, mucha actividad, el paciente hasta hoy día me jura, doctor, casi no tengo dolor. Hijo de un personaje importante de la clínica nuestra, me dijo, oye, mi hijo está con problemas en la cadera, bueno, que venga, y me mandó esta radiografía y dije, ops, de verdad que tiene problemas, le pedí tómate una resonancia, le tomé la resonancia, tiene todos los signos de mal pronóstico, pero ¿qué hacemos? 32 años, poco dolor, le dije, mira, le expliqué el tema de la prótesis, bueno, y si intentamos, mira, yo estoy dispuesto a intentarlo con la idea de ojalá tratar de controlar un poco el proceso, y claro, lo intentamos, ustedes ven ahí el tremendo daño que tiene, y para mí un signo de pésimo pronóstico es que ya tenemos un daño en la zona de carga de la cabeza del fémur. Eso para mí es un signo de que ese pronóstico está sellado. Y ustedes ven aquí estos tremendos flaps condrales, con eso se los pudimos mostrar a este personaje, al padre que trabaja en la clínica, la madre también, y miren este gran daño, pero por lo menos algo tratamos de hacer. Como digo, el paciente muy activo, muy deportista, ustedes ven cómo quedó esto, y ya se podrán imaginar cómo evolucionó esto a corto plazo, y el paciente con esta situación todavía no está dispuesto a ponerse la prótesis, pero sabemos de que llegamos tarde, pero él mismo se siente tranquilo en que sí, ahora después de ver esas imágenes rápidamente se convenció de que su cadera estaba mala y mala de verdad. ¿Qué pasa con el rol de la etiología de la artrosis? Creo que también funciona un poco y nos puede ayudar para saber si podemos acercarnos o alejarnos del límite. ¿Y en qué sentido lo digo eso? Si nosotros tenemos un pinzamiento tipo CAM, al tratar las lesiones nosotros vamos a corregir la deformidad, con lo cual nosotros posiblemente la expectativa es tratar de frenar un poco el deterioro articular que se produce producto de la deformidad. Aquí un caso de un niño de 18 años, con esa deformidad, al dejar una situación bastante más anatómica, sabemos que corrigiendo la deformidad CAM estamos previniendo algo para el futuro, por lo tanto podemos acercarnos un poco al límite. Lo mismo con las deformidades Pincer, como se las mostré delante, aquí nosotros estamos resecando gran parte de la zona dañada, manteniendo o dejando una zona menos dañada, por lo tanto también podemos acercarnos bastante al límite, incluso en el Pincer ir un poco más allá. Pero en estos otros pacientes con la displasia de cadera tenemos que alejarnos, ni siquiera acercarnos al límite. Mis peores resultados creo que han sido cuando hemos operado a estos pacientes al borde, que no queremos hacer una osteotomía o algo así, que tienen 50 años y que comienzan con dolor por artrosis, que uno les hace una artroscopía, pero no estamos corrigiendo nada del factor etiológico, al contrario, por la capsulotomía, por todas las maniobras, estamos aumentando la inestabilidad con un alto riesgo de mal resultado. Esta paciente fue evaluada en nuestro país, esta es la resonancia magnética que tenía en ese momento, resonancia con edema subcondral, con quistes subcondrales. Pese a eso se le hizo una artroscopía y quizás el pequeño problema no solamente es con una alta expectativa, células madres, etcétera, etcétera, y obviamente que un caso así no evolucionó bien, ustedes ya los podían esperar, y a los 9 meses llegó con artrosis, con todas las de la ley, y terminó en lo que ustedes están viendo. Por lo tanto, ojo con los pacientes con displasia y artrosis inicial, ni siquiera se acerquen al límite. ¿Y cuáles son las proyecciones al futuro? No lo sé, y esto yo lo he mostrado otras veces y termina en forma un poco simpática, porque la verdad es que yo no sé dónde están los límites y ojalá alguien me pudiera decir exactamente dónde está el paciente que podemos operar y el paciente que no debemos hacerle tratamiento artroscópico. Y la decisión más fácil podría ser esta. Esta fue una historia que me ocurrió hace 3 años. Un paciente de 68 años llegó con esa radiografía. Yo empiezo a contarle, bueno, las prótesis, que el metal, que la cerámica, la polietileno, y al lado había una señora con una cara bien gruñona y medio enojona, me decía, al rato me dijo, doctor, que yo soy ortopedista infantil, a mi marido no le va a poner una prótesis, quiero que le haga una artroscopía. Señora, bueno, pero usted sabe, mire aquí, allá, no, usted operó fulano de tal, está muy bien, hágale una artroscopía. Oiga, pero fulano de tal, bueno, no sabía cómo sacarme la consulta, dije, bueno, tomemos un escáner y veamos. Me saqué la señora de encima, el paciente no decía mucho y volvió con el escáner, ya doctor, hágame la artroscopía, hágale la artroscopía a mi marido, oiga, pero es que, bueno. Y claro, uno empieza a mirar por aquí, le sacamos por allá. La señora no aflojó, ella era doctora, ustedes saben que si uno opera a un marido o un doctor, más encima no hay ningún tipo de beneficio para nosotros. Cuento corto, me entregué y como yo soy fácil de convencer, me convenció, pues ya empezamos a sacar, empezamos a entrar la parte periférica, pasaron 1 hora, pasaron 2 horas, poco a poco vamos resecando esta cantidad de osteofitos, vamos entrando a la articulación, como a la 3.ª hora vamos al fin entrando a la articulación, comenzamos a hacer nuestra plastía femoral, plastía acetabular, y terminamos, no sé, después de 3-4 horas y no se ve bien la radiografía, pero
no se ve tan mal por las imágenes aquí. Y no es que no solamente no se vea mal, sino que el paciente volvió al poco tiempo y yo decía, bueno, ¿y cómo está? Es que la cara con la que venía era una cosa increíble, él flectaba 20, 30 grados, al fin dice que podía caminar, nunca se había podido abrochar los zapatos en los últimos años, tenía una movilidad de más de 90 grados y hasta hace 3 años, después de esos 3 años, hasta hace un año atrás, el paciente está en las mismas condiciones. No lo pongo como ejemplo de que hay que hacer la artroscopía, yo creo que esta es clara una indicación para una prótesis de cadera, pero que me plantea tantas dudas de que yo no sé dónde están los límites, muchas de las cosas hoy día las hacemos porque nos parecen lógicos, pero espero que en el futuro podamos encontrar muchos estudios científicos que nos demuestren de que lo que hicimos en este caso tenía algún fundamento. Muchas gracias.